Muy buenos días a todos. Hoy queremos hablar sobre la política económica del Gobierno y la ejecución del Presupuesto General de Estado para este año 2023 y del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024, presentado recientemente por el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Si bien el Partido de la Liberación Dominicana reconoce que el contexto internacional post-pandemia no ha sido el más favorable para las economías y que el futuro inmediato se torna incierto, no es menos cierto que la política económica de la actual administración, basada en un conjunto de promesas incumplidas, no ha sido la más acertada para navegar adecuadamente en un entorno con múltiples incertidumbres. Algunos indicadores de esa forma desacertada de conducción se evidencian en los siguientes puntos. En la inflación, donde el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios fue alimentos y bebidas no alcohólicas, aportando aproximadamente el 75% de la inflación general en el mes de septiembre. La canasta básica para los más pobres, el quintil 1, está en este momento en 26.215 pesos. La clase media, que es el quintil 3, está en 40.838 pesos, siendo el promedio nacional de la canasta familiar en la República Dominicana de 44.356 pesos. Dicho de otra manera, una familia que tenía un ingreso de 10.000 pesos en septiembre del año 2019, en septiembre del 2023 ese ingreso equivale a 7.600 pesos, con una disminución de 2.400 pesos. Para comprar la misma cantidad de alimentos y servicios en septiembre del 2023 se necesitan 2.400 pesos más, es decir, 12.400 pesos. En vista de la pérdida de la capacidad de compra de los ingresos de las personas, el Partido de la Liberación Dominicana demanda al gobierno la indexación de los salarios como establece el Código Tributario, indexación que puede hacerse de forma gradual para mantenerse en torno a la meta de inflación objetiva. Eso es muy importante para mejorar el ingreso de los asalariados, dada la pérdida que ha tenido por los efectos de la velocidad de la inflación. En la política de endeudamiento acelerado, la deuda pública consolidada de diciembre de 2019 al 31 de agosto del 2023 ha tenido un incremento neto de un 53.8%, equivalentes a 25.746.5 millones. Previo a la de la pandemia del COVID-19, al cierre del 2019, fue de 47.860 millones. Han aumentado al 31 de agosto del 2023 hasta 73.600 millones de dólares. Para el 2019 el pago de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios representó un 23%, en el 23 un 22,9% y en el 24 se proyecta un 25%. El Partido de la Liberación Dominicana entiende que hay que tener el debido cuidado del peso de la deuda en las finanzas públicas, sobre todo en un contexto de incremento de las tasas de interés a nivel internacional, sobre todo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También se manifiesta en la baja inversión pública. Un gobierno que no puede explicar de forma creíble la más baja inversión en 72 años, en torno al 2.23% del PIB. El gobierno no puede argumentar falta de recursos o la dificultad de acceso al financiamiento. Ha sido incapaz de ejecutar adecuadamente la propia inversión que ha estado establecida en los presupuestos. Podría intentar explicar que ha sido por inexperiencia, por la falta de visión, o por la falta de planificación, o por el hecho de canalizar la inversión a través de los fideicomisos, como el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo FITRAN, o las alianzas público-privadas, para obviar los procesos de control del sector público, como la Ley de Compras y Contrataciones, o el registro adecuado de las deudas y del gasto. O esa baja de la inversión se debe a una explicación que es la suma de todos esos elementos. Otro indicador
Lo vemos en la relación entre la inversión y el empleo. La baja inversión del gobierno, reitero, la más baja en 72 años en el país, y la no existencia de una adecuada política de empleo, así como el hecho de que no existan instituciones adecuadas para ello, contribuyen a profundizar la brecha entre trabajadores formales e informales, situándose estos últimos en un 56.7% del total de trabajadores a marzo de este año. Quiere decir que de cada 100 trabajadores, 57 trabajadores están en el sector informal. Es decir, están en un empleo precario, que no tienen protección de la seguridad social y no cotizan para el sistema de pensiones. Otro indicador es en la política de arancel cero para las importaciones de alimentos. El Partido de la Liberación Dominicano se opone y se ha opuesto, como lo manifestó en marzo del 2022, a las tasas de arancel cero para las importaciones de productos agropecuarios y también para otros bienes, por entender que es una decisión que no impacta la baja de los precios de los bienes agropecuarios importados, como demuestra el incremento del índice de precio al consumidor para los alimentos, pero sí perjudican a los productores, a la agroindustria y a la industria nacional. Otro indicador es la errática política que ha tenido el gobierno hacia Haití, donde el gobierno mantiene un discurso, por un lado, de control migratorio, pero en la práctica admite un incremento en el número de las visas otorgadas, como admitió recientemente el ministro de Exteriores en su comparecencia ante el Senado de la República. Igualmente, sobre la reacción con el cierre total de la frontera, afectando tanto a los productores nacionales como a la parte humanitaria que implica el comercio de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Las exportaciones dominicanas hacia Haití fueron unos 1.039.5 millones en el año 2022. Eso nos da un promedio diario de 2.85 millones de dólares. Al mantener por 28 días totalmente cerrada la frontera, potencialmente el país dejó de vender unos 79.8 millones de dólares, sin cuantificar los otros daños colaterales tanto al comercio como a la inversión. En el contexto actual, con una economía que de enero a agosto solo creció un 1,5% y una economía sometida a presiones inflacionarias e incertidumbre en el contexto internacional, como las decisiones futuras de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la continuación de la guerra ruso-ucraniana, la reciente escalada del conflicto árabe-israelí o el cierre de la frontera con Haití, se hace esencial que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno tome decisiones responsables en la formulación del presupuesto general del Estado para el año 2024, donde queremos resaltar algunos puntos clave. Primero, la evolución de la situación fiscal y la ejecución del presupuesto general de enero a agosto del 2023. La evolución de la situación fiscal de enero a agosto del 2023, donde los ingresos del gobierno central crecieron solo un 4% y no un 14.7%, comparado con el mismo periodo del 2022. Pues al excluir el anticipo del sector bancario, se reduce en un 10.7% lo efectivamente recaudado. Sin embargo, los gastos aumentaron para el mismo periodo en un 18.3%. Es decir, hay un descalce entre los ingresos y los gastos del gobierno. Segundo, el déficit fiscal en el 2023. El déficit fiscal proyectado para el 2023 es de 221.834.3 millones. Todo un desafío, considerando que hasta agosto ya acumulamos 58.821.9 millones de pesos, lo que representa el 25.5% del total de lo presupuestado para el año. El otro aspecto es la ejecución del PGE 2023. En este presupuesto, que fue modificado con un aumento neto de un 0.5% del PIB, es decir, 16.601.3 millones, la ejecución presupuestaria hasta agosto sugiere que para el 2023 podría cerrar en torno a 1.412.955.4 millones, es decir, el 20.8% del PIB. Por lo tanto, el déficit fiscal cerraría por encima de lo que el propio gobierno había estimado originalmente en el presupuesto en ejecución. Puntos claves para el presupuesto del 2024.
Primero, el contexto macroeconómico. La economía dominicana esperó un crecimiento del 4.9 en el 2022, pero en el 2023 difícilmente llegue a la meta del 3%, tomando en cuenta lo que ha crecido en lo que va del año nuestra economía, que es un 1,5%. Esto quiere decir que las recaudaciones fiscales se debilitaron y se otorgaron subsidios para contrarrestar el aumento de los precios, lo que llevó al gobierno a solicitar al sector bancario un adelanto de pago de impuestos por el orden de 25.000 millones. El entorno macroeconómico para el 2024. Se proyecta un crecimiento económico del 4.75%, menos que el promedio de la última década, pero es una cifra que potencialmente tendrá que ser revisada. En el presupuesto general del Estado 2024 se formula en medio de una campaña electoral y la incertidumbre internacional debido al conflicto de Rusia y Ucrania, el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y la reciente escalada del conflicto árabe-israelí. Al mismo tiempo habría que sumarle el contencioso que mantiene el gobierno con relación a Haití por lo del canal. El impacto de la deuda pública. El creciente endeudamiento público en la última década ha aumentado las necesidades de recursos para pagar intereses y amortización del capital, lo que afectará negativamente la asignación de recursos para bienes y servicios públicos. En 2024, el presupuesto para el servicio de la deuda es de 373.203 millones, lo cual será un reto para el futuro gobierno que de seguro será del Partido de la Liberación Dominicana. Los subsidios y los déficits sectoriales. El 36.3% del presupuesto de gasto del gobierno central para 2024, es decir, 539.731 millones, se destinará al servicio de la deuda pública y a los déficits del sector eléctrico, empresas públicas no financieras y al Banco Central. Esto es casi igual al total destinado a educación, a salud, administración general, lo cual es un problema persistente todavía en las finanzas públicas del país. Finalmente, el Partido de la Liberación Dominicana considera que el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024 presenta desafíos significativos en términos de coordinación fiscal y monetaria, promesas incumplidas, problemas de inflación y costo de la vida, bajo crecimiento, decisiones de gasto desacertadas y falta de pertinencia y velocidad en la ejecución de la inversión pública. Por ello, instamos al gobierno a abordar estos problemas de manera efectiva en beneficio de todos los dominicanos. El país necesita políticas que fomenten un crecimiento sostenible y la creación de empleos formales. Muchísimas gracias.